Jorge, con respecto a lo que hablábamos recién, del tema de cómo jugaban en contra de la identidad o se juega en contra de la identidad, y lo del nombre de las actas, ¿no? Está claro que había una intencionalidad de diluir la posición que determinaba la Declaración de Independencia y todo el contenido del acta. Entonces, en eso se me viene a la cabeza que, bueno, eso después de la Declaración de Independencia y antes también había muchos que jugaban al quedo quizás, o eran funcionales a otros intereses. Y referido a lo loco y peligroso, está claro, como lo conversamos muchas veces, que firmar este acta de independencia era, como vos decías, una declaración, estaban firmando su sentencia de muerte. Justamente los que iban a fondo, los que iban por la independencia en serio y los que iban por una Sudamérica unida. Hay ejemplos de sobra que muchas veces los conversamos acá. Contame un poquito sobre eso. Declarar la independencia era casi querer ser en ese momento, no pertenecer al gran imperio español, lo cual ya era todo un tema, ¿no? Pero a su vez los mismos franceses que tenían su intencionalidad, por eso también son las invasiones que tuvieron ellos. Y por supuesto Inglaterra, que tenía alguna división con los españoles y con los franceses puntualmente por lo que era el tema de las flotas, acababan de perder un territorio como Estados Unidos en el año 1776, entonces necesitaban tener un continente tal como lo que era Sudamérica, o sea, declararse independiente de ellos tres era todo un tema. Cuando ellos competían o peleaban entre ellos para hacerse cargo de lo que era el territorio sudamericano. Entonces, por ahí eso, el tema de las máscaras, que la manejaba muy bien a ese tema Bernardo de Monteagudo, y es un hombre que pone muy fuerte esa expresión de las máscaras, porque según con quién hablaba, era el rostro que iba, o las expresiones que iba a decir, como diciendo, estoy de acuerdo con vos, inglés, porque hay que estar en contra de los españoles, de los franceses. Pero a su vez, cuando estaba hablando con los españoles, decía, hay que tener cuidado con los ingleses, y así. Pero a su vez, cuando hablaba con los propios patriotas, tenía que decirle, tenemos cuidado que dijimos tal cosa con los ingleses, con los españoles, con los franceses. Entonces esas son lo que eran ponerse una máscara política, o sea, decir lo que se debía decir, pero siempre tratando de buscar una amistad con alguno en razón de que no ponerse esos tres enemigos al frente. Bueno, Inglaterra en parte ha sido un aliado de los libertarios, pero en otra parte también han sido los mismos españoles. Y los franceses tenían un gran problema. Los franceses le decían por favor a España, entre ellos Prat, le decía que tomen la independencia, a los efectos que si tomaban y ellos asentían la independencia, podían acordar lo político, lo económico y lo educativo. Entonces decía, si ustedes se van a hacer cargo de los políticos, señores independientes, podemos trabajar con nosotros el tema educativo, y España pone todo lo educacional. Entonces era como que iban a armar hombres de un pensamiento netamente español, pero muy retirado de Inglaterra, cosa que Inglaterra no iba a permitir, y mucho menos Francia iba a permitir que Inglaterra tenga la posición de Sudamérica. Entonces, en esta situación geopolítica corre mucho esto de que era más favorable tener la desidentidad o trabajar sin un apellido, trabajar sin una corrección clara. Y por supuesto después lo que saben hacer los ingleses muy bien es poner, digamos, las distintas vacunas en cada sector que pueda, a efecto de que no haya unión. Las intrigas. Las intrigas, esa es la expresión. Ellos son especialistas en poner intrigas, y en esas intrigas nosotros hasta el día de hoy nos vemos desunidos. Lo gráfico ahí en esto, además después del proceso es cómo, bueno, por algo muere Mariano Moreno como muere, mucho más adelante después Monteagudo, cómo termina muriendo Belgrano, San Martín, cómo se termina escapando también quizás de esa que era su condena de muerte, justamente porque fueron
los que iban a fondo y en contra de estos, de muchos de estos intereses geopolíticos, ¿no? Como lo decís vos. Los independentitos, los que tenían un claro concepto de independencia y que tenían la máscara, digamos, de la independencia dentro de lo que es la patria propia, de lo que hoy podemos llamar este pensamiento que tenemos ahora nosotros, casualmente todos terminaron muertos, digamos, o por accidentes o digamos, u otros, o fusilados, ¿no? Declarada la independencia, no sé, esto para dibujar un solo concepto. Manuel Belgrano hizo mucho para que la independencia esté, pero fíjate vos que nunca pudo haber sido elegido para ser el hombre que pueda llevar a cabo el pensamiento de un gobierno de la patria, como lo hizo George Washington cuando se creó el Estado republicano en Estados Unidos. Belgrano no tuvo esa posibilidad. ¿Por qué? Pues no estaba creado de qué forma iban a ser los gobiernos. ¿Ok? Entonces, en ese punto podemos jugar mucho. Ahora, esta desidentidad que nos lleva y nos conlleva a que nos dominen y a que, bueno, esto está claro en tu pregunta, cómo lo podemos trabajar. Por un lado, no es como que está la situación geopolítica que vos graficabas muy bien y que te va marcando las circunstancias y cómo aprovechar las circunstancias, ¿no? Como que eso se da ahí en ese momento, era el momento de declarar la independencia y había que hacerlo ahí y ya, digamos. Por un lado están ese aprovechamiento de las circunstancias y para lo que se usan estas máscaras también, pero y después está lo que viene después de la declaración de la independencia, que es cómo construir verdaderamente un espíritu independiente si vos económicamente, políticamente, ideológicamente todavía estás muy colonizado. La colonización es una cuestión mental, ¿no es cierto? Hoy día, por ejemplo, nosotros en algunas cosas estamos colonizados, no tenemos un pensamiento propio, ¿no? Y esto se sabía. Ahora, los grandes hombres que han pensado en nuestra patria, todos asesinados, muertos, entre el año del 16 al 23, 24, ha pasado absolutamente todo por distintas razones. Bueno, Bernardo Monteagudo, que ha querido aparecer como si fuera una cuestión de pollera, como lo ha padecido también el mismo problema Miguel Martín de Güemes, o una cuestión de divisiones entre Tucumán y Salta y otras cosas más, lo que ha pasado con Bernabé Arao, pero nadie te va a decir que Bernabé Arao ya había puesto lo que era un sistema de gobierno republicano y al día de hoy se le mofan porque dice quiso hacer la República del Tucumán, pero nadie puntualmente te dice, mirá, lo de la República de Tucumán es porque era una constitución republicana donde tenía 3 poderes, casualmente como la que tenemos hoy, poder judicial, poder legislativo y poder ejecutivo, y tenía otras sanciones más y pensaba en eso, pero bueno, lo que pasa es que en ese momento se llamaban a los grandes territorios provincias y él pensaba lo que era república por el sistema republicano. Claro. ¿Listo? Entonces eso también a ese loco y peligroso le ha costado la muerte. Tanto es así que mandaban cartas al Congreso para que digan qué hacían con el preso que estaba en tranca, y si no había alguna seña, iban a perdonarle el asesinato o lo que es el fusilamiento. Bueno, nunca llegó ese parar, por lo tanto pasó a fusilamiento. Lo triste es que esa vida de ese hombre que ha dado, hoy pasamos en tranca, y yo siempre voy a poner la ruta 9, que es una ruta que iban y llevaban permanentemente los revolucionarios para lo que era cuando no había la frontera en Bolivia como las hay ahora,
nos llevaban, digamos, dentro de nuestro continente sudamericano, nosotros pasamos, pero a grandes velocidades, y nunca decimos, ahí hay un mártir de la patria. Ahí hay alguien que dio algo para que nosotros tengamos esta libertad con que nos manejamos hoy día. Pero bueno, estas son las cosas de las ideas locas y peligrosas de este hombre. Sin duda, lo que tratamos de hacer es tratar de desmechar esto. Bueno, de eso hablamos, ¿no? Cuando hablamos de un pensamiento colonizado, justamente. Volviendo al tema de las actas, por ejemplo, la cuestión de la desaparición de las actas, la cuestión del traslado del Congreso, la letra de la Marcha Patriótica que hemos estado estudiando este año, que se recorta. O sea, hay muchos momentos muy concretos en los que se puede ver muy claramente cómo todavía seguía vigente este pensamiento y este poder de parte de las colonias que seguían operando acá y que siguen operando acá. Y sí, ¿cómo no van a seguir operando? Fíjate vos lo que le cuesta hoy a Sudamérica y a los sudamericanos, a los argentinos, sobre todo a ciertos políticos que hoy están sentados en los congresos, pensar en el Congreso sudamericano, en el famoso Parlasur. Y bueno, cuesta mucho pensar como continente, y por supuesto que cuesta mucho. ¿Cómo no va a costar mucho? Si en algún momento algunos hombres de la padres de nuestra patria decían de que había que buscar unión porque había que enfrentarse o trabajar comercial o políticamente con los Estados Unidos, con lo que era los imperios que ya nombramos, pero también con lo que era Rusia, y lo que era China, y lo que eran esas grandes masas, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy nosotros seguimos siendo totalmente desamparados. Y estaba pensando esta patria para que sea unida, unificada, y pase lo que después en el tiempo pasó, que venían o escapaban de grandes guerras que había, Primera y Segunda Guerra Mundial, y venían a tener paz en estas tierras. Pero bueno, esa felicidad y esa construcción de la felicidad no las hubo. Claro está que lo que vos me dices tiene una connotación política y con una santa intención de la dominación para con nosotros, o que tengamos todavía estas cadenas con los grandes imperios, en razón de que, bueno, podemos ser muy fuertes y muy peligrosos, tener un Estado puntual que tenga salida a los dos océanos. Por ejemplo, nadie se llama la atención de que Argentina en algún momento pudo haber tenido salida al Pacífico en el Atlántico, o el mismísimo cualquiera de esos países o el continente que tenga ese poderío y esa fuerza. Entonces, bueno... hay algunos que ni siquiera lo tienen, ¿no? Como Bolivia. Como, bueno, lo de Bolivia está fuertemente documentado. ¿Por qué no tendría que tener una salida al mar? Sí, bueno, está clarito. En cuanto a lo político, no me quiero pelear con otros amigos y pueblos sudamericanos, pero lo que sí está claro que Bolivia es peligroso que tenga una salida al mar. Y bueno, allá está. Lo que pasa es que Bolivia tiene mucha fuerza con lo que es la parte mineral. En esos minerales, bueno, debe tener algunos condicionamientos o falta de ruta para poder sacar, y esto es lo que debería pasar. Así que es interesante nuestra acta de la independencia, de las cosas que dicen puntualmente, y ahí hay una parte que es muy interesante, que habla sobre los estudios que tenemos que tener y por qué esa misma declaración. Y en esa declaración, ¿para qué nos serviría ese documento? Y sí, por ahí como para dejar, digamos, la pregunta, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero creo que corremos con un doble desafío hoy, porque mientras todavía estamos tratando de reconstruir esta memoria, de volver sobre estos pasos y de identificar ahí lo propio, o al menos lo que
lo que podamos sacar en provecho de un bienestar de nuestros pueblos, digamos, estamos en esa tarea, pero al mismo tiempo corremos hoy con la suerte de un mundo en la que las fronteras cada vez se borran más, digamos, y esta cuestión de la construcción de los estados y nación, hoy sos ciudadano del mundo, digamos, tenés un celular, una computadora, acceso a internet y podés estar en cualquier parte, digamos. Entonces, tenemos ahí como un doble desafío nosotros, ¿no? Digo, desde los pueblos latinoamericanos, de reconstruir nuestra historia, de reposicionarla frente a los otros poderes y al mismo tiempo, la máscara, digamos, de correr en suerte también con los juegos del mundo hoy. Sí, es muy interesante si nosotros nos ponemos a ver las comunicaciones y las vías terrestres de conectar Argentina con Bolivia, Chile con Bolivia, a su vez de conectar Bolivia con ciertas fronteras fáciles, de un acceso entre sudamericanos un poco más fluida, con Perú, y a su vez Colombia con Venezuela, Ecuador con... Entonces, estas son las cosas. Fíjate vos que en esas vías están casi cortadas o que son de difícil planteamiento, ¿no? Que no es lo mismo que son los puertos. En los puertos hay mucha más facilidad, los aeropuertos mucha más facilidad, pero no desde la vía terrestre. Conclusión, tenemos un celular, podemos mandarle un WhatsApp a los amigos bolivianos, pero para pasar y verlo a los amigos bolivianos vamos a tener que pasar algún tema. Lo acabamos de pasar en la pandemia. Las primeras fronteras que se han abierto son las de Uruguay, las de Chile, pero no la de Paraguay o no la de el mismísimo Bolivia. Ahí hay una actitud colonial.